El Amefuri Koso es un yokai cuya ilustración aparece en una recopilación del periodo Edo. Según Toriyama Sekien, escritor de ese periodo, se trata de un niño yokai que trabaja al servicio del maestro de las lluvias, puesto que el maestro de las lluvias es lo que en China se llama Dios de las lluvias. Este yokai debe ser algo parecido a un discípulo suyo. En la región de Tonoko hay una historia que relaciona a los zorros con el muchacho que hace llover. En cierta ocasión, un zorro que vivía en el desfiladero le dijo al Amefuri Koso que si hacía llover le daría un pescado a cambio. Ello porque, para casarse, los zorros necesitan celebrar la boda en una noche de lluvia. Y el muchacho accedió. Y al momento, todo a su alrededor se oscureció. El muchacho agitó el farolillo que tenía en la mano y, entonces, de golpe comenzó a caer la lluvia. Poco después, bajo la lluvia, comenzó a desfilar una procesión de zorros en celebración nupcial. Hay más yokais relacionados con la lluvia de lo que uno pudiera pensar. Este yokai de carácter divino está tenido como el ancestro de criaturas como el Amanoyaku o el Tengu. En el periodo Edo, un estudioso del Tengu llamado Teinin escribió en un libro que la criatura conocida como Tengu Gami, de cuerpo humano y cabeza de bestia, es una deidad femenina nacida del vómito de la divinidad Susano o no Mikoto, y que una vez expulsado por la boca, toma la figura de esta deidad femenina, lo cual es considerado como el probable origen del Tengu. Por otra parte, un diccionario del periodo Edo afirma que es una deidad femenina, cuyo cuerpo es de persona y que del cuello para arriba es animal, que se enfurece mucho si las cosas no salen a su voluntad. Aun cuando se enfrenta a otra deidad de gran fuerza, es capaz de levantarla y lanzarla a una distancia de 1000 millas. Y por muy resistente que sea la espada o la lanza a la que se enfrente, la hace pedazos de un mordisco. Es incapaz de dejar las cosas tal y como están, por lo que si hay algo a la izquierda, lo coloca a la derecha, lo que está delante, lo quiere atrás, y se llama a sí misma como Amanosaku Hime, que quiere decir la princesa que quiere todo al revés. Y, según se contaba, en su mansión se aparecía un monstruo llamado Azuki Hakari, el pescador de judías. En cierta ocasión, un amigo que sentía curiosidad hacia el monstruo decidió probar alojarse ahí por la noche. Como el yokai no se aparecía si se armaba mucho ruido, se dispuso a aguardar en el dormitorio junto con su amigo samurái que le hizo compañía, hasta que finalmente comenzaron a escuchar un extraño sonido procedente del techo. Era un sonido como de pasos sordos y espaciados, igual que si alguien estuviera caminando por el revés del techo. Cuando los pies se detuvieron, se escuchó un ruido como si alguien estuviera dejando caer puñados de judías en un cesto. El sonido fue en aumento y, al final, pareció como si alguien hubiese volcado una gran cantidad de judías. Y luego, otra vez volvió a escucharse el sonido de los puñados de judías cayendo en el cesto. Pasado un rato, se hizo el silencio. Los dos hombres continuaron callados y entonces escucharon unas sandalias de madera replicando sobre las lisas piedras del camino del jardín y a continuación el sonido de alguien esparciendo agua con un casillo de madera. De pronto, el amigo probó a descorrer el panel de madera del ventanal para ver si veía algo, pero ahí no había nadie. Este yokai, al parecer, vive en las islas de Okinawa. Para unos es el espíritu de un árbol y para otros el espíritu del agua. Es muy raro que se aparezca ante un ser humano, pero dicen que a veces ayuda en las faenas de la pesca. Tiene el aspecto de un niño de unos 5 o 6 años. Tiene su pelo revuelto y
al igual que su cuerpo, es de color rojo. Y debido a eso, se le puso el nombre de Acacanajá, que es la palabra del dialecto local para decir el de pelo rojo. El Acacanajá ayuda a los pescadores en sus tareas, pero siente una gran aversión hacia los pulpos, por lo que cuando ve uno, se da la fuga a toda prisa. Si alguien le gasta una broma pesada con uno de estos pulpos que tanto detesta, es seguro que un muy enfadado Acacanajá se lo hará pagar caro. Normalmente tiene un buen carácter y no busca hacer daño a los humanos, pero cuando hay un pulpo de por medio, se vuelve un yokai completamente diferente. Dicen que si consigues hacer buenas amistades con un Acacanajá, podrás andar sobre el mar. Se dice que el Akana es un yokai de buen corazón y de aspecto de mono que aparece en las viejas historias de Okinawa relacionadas con las manchas de la luna. Antiguamente, el Akana vivía en una amplia mansión junto a un mono. En el jardín había un melocotonero salvaje que daba muchos frutos, y el mono tenía unas ganas incontenibles de quedarse con aquellos melocotones para él solo. Un día el mono pensó en desvivir al Akana y le propuso la siguiente idea: que ambos vendieran los melocotones y se repartieran el dinero. Pero no solamente se quedó ahí, sino que además propuso que el que más vendiera acabara con el que menos hubiera vendido. El Akana no quería aceptar el trato, pero se vio empujado a ello por la fuerza y, acto seguido, el mono comenzó a recoger los melocotones que se llevarían ambos, pero de manera mañosa, ya que metió los más maduros dentro de su propio cesto y en los del Akana puso los verdes. Así que el mono sí consiguió vender más que el Akana, por lo que este se puso a llorar y a rezar a la luna de finales de verano, y le pidió que lo salvara. Entonces, la luna hizo descender de los cielos un cesto sobre la montaña de Ameku e hizo subir en él al Akana, llevándolo a su lado y rescatando su vida. Se dice que este suceso acaeció en el año 3 de la era Koka, es decir, durante el periodo Edo. Según se cuenta, en el mar frente a Usu aparecía todas las noches algo que brillaba en el agua. Un empleado del gobierno local fue a investigar el fenómeno y se encontró con que había un extraño monstruo bajo las aguas. Su aspecto era como el de una sirena y sus cabellos largos, pero además en su rostro había un pico como el de las aves. Al ver la sorpresa del funcionario, el monstruo se presentó con el nombre de Amabie y predijo que durante los próximos 6 años todas las regiones próximas a la costa tendrían buenas cosechas, y añadió que cuando hubiera el brote de alguna enfermedad deberían demostrarle a la gente un retrato suyo. Una vez que terminó de decir esto, la criatura volvió a sumergirse en las profundidades. No es raro que un yokai esté especializado en decir profecías. Hay varios que lo hacen. No obstante, el hecho de que surja de pronto de las aguas y recite una profecía parece indicar que se trata de un yokai con características casi divinas. Incluso puede que sea más exacto referirse a él como una divinidad misteriosa en lugar de un yokai. A pesar de ser un yokai bastante antiguo, su nombre es muy conocido hoy en día debido a que en el lenguaje coloquial se utiliza la expresión "la tripa esa parece un amanoyaku". Este yokai, que tienta a los hombres y excita sus deseos para conducirlos hacia el mal, parece tener un origen en otro yokai llamado Amenosakume, aunque el Amenosakume más bien ejerce un papel de una especie de espía enviada a la tierra desde los cielos y no se dedica a responder llevando la contra a todo. Existen muchas historias tradicionales en torno al Amanoyaku, que varían según la época o región. En los tiempos en que el budismo se iba extendiendo, era considerada una criatura que entorpecía las enseñanzas de Buda, y en algunas regiones se decía que tenía un tamaño gigantesco. Sin embargo,
La imagen más extendida que existe de este yokai es la que se recoge en el antiguo cuento La princesa Uriko, donde aparece reflejada con un carácter astuto y tramposo. En las antiguas leyendas de la prefectura de Yamagata, la Amanoyaku se describe tal y como era en sus orígenes, es decir, una criatura que hace siempre lo contrario de lo que hace la gente. Se dice que en tiempos remotos, la diosa de la montaña Fusan, en China, se convertía en nube por las mañanas y en lluvia al atardecer. Por eso, en el libro Recopilación de los 100 demonios de antaño, de Toriyama Sekien, se afirma que posiblemente la Ame-ona sea una criatura de tipo bastante similar. Más que un yokai, se cree que probablemente tuviera un carácter sagrado, semejante al de una diosa de la lluvia. La divinidad de la lluvia, en tiempos de los 5 emperadores y de los 3 Augustos, era llamada Sekishuji. Había adquirido la habilidad de tomar un preparado mágico llamado Ioyui-san, y se dice que gracias a eso, aun cuando penetrase en el interior del fuego, podía salir sin quemadura alguna. Y también se cuenta que enseñó a Shinu, maestro de la medicina china, la receta para preparar dicho brebaje. Sekishuji siempre entraba y salía del recinto de piedra que había en el palacio de la reina madre del oeste, en los montes Kunyon, y, montado sobre el vientre de la lluvia, iba y venía del cielo a la tierra. Este yokai es oriundo de la región de Takamatsu, en la prefectura de Kagawa. Si uno va de noche recorriendo apresuradamente el camino, de pronto siente que algo blando se le enreda en los pies. Cuando, sorprendido, uno prueba al palparlo, su tacto es como de algodón. Al parecer, antiguamente muchas personas en los alrededores de Takamatsu tuvieron una experiencia similar. En cualquier caso, lo cierto es que supone una molestia, porque le impide a uno caminar. Pero como se trata precisamente de un yokai que se dedica a estorbar al caminante, es algo que no tiene remedio. Parece ser que en el dialecto local, la palabra magaru, torcer, tiene también el significado de estorbar. Existe cierta interpretación según la cual, en realidad, todo es obra de un tanuki, y, según cuentan, una persona que se ve atrapada en esta situación, al intentar agarrar con las manos esa especie de madeja de algodón, descubrió que se trataba del rabo de un tanuki. Este tipo de historias relacionadas con un yokai que agarra las piernas se cuentan en todas las regiones. Pero en el único caso en el que se le atribuyen las acciones de este yokai a un tanuki es el del Ashi Magari, el enredapiernas. Es una criatura similar a una anguila, extraordinariamente larga que aparece en los mares frente a las costas de las regiones de Kyushu, Shikoku y Kanto. En algunas regiones recibe el nombre de Ikuchi, y en el antiguo libro llamado Tankai consta el apunte de un barco que fue asaltado por dicha criatura en el mar frente a la actual prefectura de Ibaraki. Se trata de la siguiente historia. En mar abierto hay un pez llamado Ikuchi que de vez en cuando se sube a los barcos. Cuentan que si el Ikuchi se mete en un barco, este se hunde, de modo que se trata de algo que un capitán siempre teme. Su anchura no es demasiada, pero su longitud alcanza varios miles de metros y necesita unos 2 o 3 días para pasar por encima de un barco. Se dice que cuando lo hace, todo el barco se llena de gran cantidad de agua y los tripulantes, para evitar que la embarcación se hunda con el peso, corren de un lado para otro, recogiéndola con los sombreros de paja para echarla al mar. En el libro Relatos que escuché de Negeshi Yasumori, hay una historia que cuenta que en los mares alrededor de la isla de Ichihojima vive una variedad más pequeña del Ikuchi. Es descrita como una anguila sin ojos ni boca y que a menudo puede vérsele formando círculos sobre la superficie del agua como si estuviera jugando.
Cuando se desmantela un templo dedicado al espíritu de los zorros, o cuando se invoca el espíritu de un muerto, hay veces en que aparece un ser de estilo del tanuki, de esos que tienen una categoría muy baja en el mundo de los aparecidos. Si uno es poseído por una de esas criaturas, su apariencia y comportamiento se vuelven extraños. En la prefectura de Saga, esta condición recibe el nombre de Aseashin, el que corre entre los arrozales. No existe ninguna historia registrada en concreto sobre este hecho, por lo que no se sabe con certeza de dónde procede el nombre de Aseashin, pero pudiera tener un significado así como el de un poseído por animales que corre por la vereda entre los arrozales. Si bien parece que no se trata del Aseashin, parece ser que cuando se desmantela un templo del espíritu de los zorros en Osaka, es muy frecuente que se aparezcan unos tanuki llamados O-Fuku de Nibara y Danjin Kichibe. Cuando se manifiestan al desmantelar un templo de los zorros, uno puede darse cuenta enseguida que estos dos han poseído a una persona porque no deja de toquetearse el pelo, preocupándose mucho por su aspecto. En cualquier caso, el espíritu de los animales como los tanuki o los zorros parece tener una tendencia a poseer a los humanos. Se trata de un yokai cuyas andanzas han sido registradas en la tradición de casi todo el país. A veces también figura con los nombres de Azuki Togi, Azuki Sara Sara o Azuki Nage. En general, siempre aparece en el mismo tipo de sitios y no es una criatura que se presente en cualquier parte. Lo habitual es que esté por la noche en la ribera de los riachuelos o debajo de puentes, levantando judías Azuki en su sedazo, cuyo frotamiento produce el característico ruido shoki shoki. También se dice que a veces mientras remueve las judías, canturrea Vamos a lavar judías o vamos a atrapar un humano y a comérnoslo shoki shoki. En algunas regiones se cree que los sapos se convierten en el Ashuki Arai y en otras se dice que solo aparece en la última noche del año. Hay muchas versiones sobre la condición real del Azuki Arai, pero parece que todas tienen en común que se le oye, pero no se le ve. En las noches de los tiempos antiguos dominaba la tranquilidad y se podía escuchar con nitidez el sonido del fluir de los riachuelos. Y bueno, creo que por este detalle no tendría nada de raro que, mezclado con ello, se distinguiera también el ruidito de shoki shoki. Su rostro, manos y pies son amarillentos. Viste ropajes negros y se aparece golpeando un platillo metálico. Se trata del espíritu de un gingo. Desde tiempos muy antiguos se dice que el gingo acarrea desgracias y se planta en las fincas o jardines. Esta creencia quizás se debe a que el gingo es un árbol muy frecuente en los tiempos budistas. También produce otras molestias como que su crecimiento va muy deprisa, invadiendo el lugar, o la gran cantidad de hojarasca que deja al caer en el otoño. Existe la creencia de que el gingo atrae los espíritus, por lo que no son pocos los santuarios sintoístas que cuelgan la soga llamada Shime Agua en su torno, pues se considera que hay un espíritu divino en el interior del árbol. Hacia la era Koka, en cierta ocasión se intentó talar uno de estos árboles, pero todo el mundo le tenía miedo y nadie quiso aceptar el encargo. Por fin, alguien lo aceptó. Pero por las noches, una mujer que parecía ser el espíritu del árbol se le aparecía en sus sueños, por lo que el voluntario abandonó la idea. Hay quien dice que cierto día de lluvia y viento, el árbol terminó por caer encima del tejado de su casa, destrozándola por completo. La imagen de este yokai fue retratada por Shigeru Mizuki y se inspiró en el rollo ilustrado Buson Yokai Emaki del maestro Heiko Yusa Buson, quien apenas y da descripciones de este yokai. Antiguamente, un hombre que iba en peregrinación a Nikko se perdió en el camino y terminó metiéndose en la montaña. Había estado caminando por uno de los ramales en los cuales se ve dividido el sendero original, y cuando intentó desandar el camino, se encontró con que no había ninguna senda tras de él. Pensó entonces que, sin duda, había sido engañado por un yokai. En el lugar en el que se hallaba ahora, veía duplicados varios objetos que lo rodeaban, por lo que resulta fácil perderse. Se dice que este fenómeno es producido por la acción de un yokai llamado Bake
Doro, y que si uno se tranquiliza y avanza con pasos firmes, consigue anular el hechizo. A menudo se escuchaban historias similares sobre la aparición de este yokai en Nikko, en la prefectura de Tochigi. Posiblemente se debe a que los habitantes de esta región pensaban que las grandes farolas de piedra que estaban ahí desde hacía siglos perfectamente pueden haber alcanzado la fuerza necesaria para albergar un espíritu y convertirse en fantasmas. Pero también es posible que un fenómeno natural como la refracción de la luz fuese achacado a la acción de esas viejas farolas de piedra, y así nació la leyenda del Bake Toro, que posteriormente fue transmitiéndose de boca en boca. Al comienzo de la era Genroku, cuentan que había una criatura que cortaba el pelo de la gente que caminaba de noche. Los incautos a los que les cortaba el pelo no se daban cuenta en absoluto hasta que alguien se los hacía notar. Entonces se ponían a buscar a lo largo del camino por el que habían venido y, según cuentan, con frecuencia encontraban su pelo en el suelo, conservando la forma del peinado original. Se dice que en la mañana del 20 de abril del año 7 de la era Bunka, la empleada de la casa de Kojima Tomiguro se despertó por la mañana y fue a abrir la puerta principal. Entonces sintió como si algo pesado le tocase la cabeza y de pronto vio cómo caía al suelo una mata de su propio pelo. Un año antes de ese incidente, en el barrio de Kohinata, de la misma ciudad, se dio uno de estos casos de corte de pelo. El incidente viene relatado en un libro del periodo Edo titulado Chismorreos intrascendentes, y en esta ocasión el pelo fue cortado mientras la persona se encontraba medio adormilada. No se sabe con qué objeto esta criatura lleva a cabo los cortes de pelo, pero utiliza la odiosa treta de inducir a la gente al sueño para poder llevar a cabo su faena. Antiguamente en las cercanías de la isla Oki, prefectura de Shimane, se dice que al caer la noche, a causa de una extraña corriente marina, se aparecían junto a la costa un conjunto de peces fantásticos, acompañados de vuelos de unos pájaros no menos misteriosos. En medio de todos destacaba una enorme ballena formada solo por huesos que, al bajar la marea, se retiraba mar adentro junto con las otras criaturas marinas sobrenaturales. Los pescadores de las cercanías sacaban y lanzaban sus arpones, pero aunque acertasen a la ballena, no sentían que el metal se hubiese clavado en algo material, y así se corrió la voz de que debía de tratarse de una ballena fantasma. Hace mucho tiempo, al dibujante Shigeru Mitsuki se le pidió que dibujase unas láminas que representaran una llamada ballena fantasma. Era un cuento sobre alguien que, de tanto comer carne de ballena, iba cobrando poco a poco el aspecto de dicho animal, pero por algún motivo, cuando el dibujante estaba a punto de terminar el trabajo, se vio asaltado por una fiebre de origen desconocido. Lo extraño fue que, cuando decidió renunciar al trabajo sobre la ballena fantasma, la fiebre desapareció. Dicen que si no das de comer a un anciano famélico o dejas morir de hambre a un viajero, sus espectros hambrientos se convierten en Kubi Kajiri, el muerdecabezas. Cuando alguien muere a causa del hambre, su espectro se aparece entre las tumbas para comerse las cabezas de los cadáveres a mordiscos. Como estos espectros sienten un irrefrenable deseo de comer, se dedican a acampar a sus anchas por los cementerios, excavando las tumbas y sacando las cabezas para mordisquearlas. Entre los yokais que desentierran cadáveres, existe también uno llamado Muryu, pero el Kubi Kajiri se come solo las cabezas, así que no estamos hablando de la misma criatura. Quizá lo que pretenden estas historias sea prevenirnos contra la avaricia y fomentar la compasión entre la gente. En Europa se dice que hay una criatura llamada demonio de los cadáveres que vive en los cementerios y devora los cuerpos. Nuestro Kubi Kajiri debe ser un ente similar a este demonio necrófago.
Esta criatura llamada Kamikiri se dedica a cortar la cabellera de la gente sin que uno se dé cuenta. En el año 7 de la era Meiji se dio el caso de una mujer a la que, de pronto, le cortaron el pelo nada más y nada menos que en el retrete. Sucedió a las 9 de la noche del 10 de marzo, en un caserón del barrio Tokiota de Hongo. Ahí una empleada del servicio llamada Him se disponía a entrar en los retretes compartidos que había en una pequeña edificación junto a la parte posterior de la mansión. En el instante en el que iba a entrar, sintió un repentino escalofrío inexplicable y, al mismo tiempo, sus cabellos se revolvieron y agitaron, quedando completamente desordenados. Se llevó un susto tal que no pudo reprimir el grito, tras lo cual salió corriendo hacia una casa vecina, donde se desmayó al llegar. La gente de la casa se sorprendió enormemente ante esta abrupta interrupción. Terminó recuperando la conciencia. Entonces, cuando le preguntaron qué le había sucedido, respondió que, de improviso, le habían cortado la cabellera al entrar en el retrete. Entonces todos fueron a examinar el lugar de los hechos. Sin embargo, lo único que encontraron ahí fue la coleta de Jin, cortada y tirada en el piso. A comienzos de la era Meiji, un joven de una familia muy religiosa decidió ingresar en la escuela de teología del santuario sintoísta de Ise, para lo cual partió de Shinuki en dirección a Osaka. Como ya había caído la noche cuando llegó a esta ciudad, decidió hospedarse en una posada, pero la habitación en la que lo alojaron tenía un ambiente un tanto lúgubre y resultaba desagradable. Era noche cerrada, y al llegar la hora más propicia para los aparecidos, el joven se encontraba ya acostado, pero de pronto sintió un escalofrío en la parte posterior del cuello y notó la presencia de alguien que se sentaba encima de su fotón. Intentó librarse de la criatura, pero no consiguió mover ni un solo músculo. Poco después, el ser que se había subido sobre el fotón adelantó su cabeza hacia él y estuvo escrutando su rostro. La cara de ese demonio era la de un espantoso Anya. El Anya abrió la boca y echó su aliento sobre el rostro del joven. Era un aliento indeciblemente frío. El joven pasó toda la noche sufriendo. Cuando por fin amaneció y el joven pudo moverse libremente, abandonó a toda prisa la posada, asustado por lo que le había ocurrido. En el almanaque ilustrado de 100 demonios imaginados por un ocioso, puede verse un dibujo de un fantasma llamado One, Cara, Casa o Paraguas en los huesos. Como no hay una explicación detallada al respecto, se desconoce el origen concreto de esta criatura, pero dado que la imagen es la de un paraguas estilo chino que tiene un ojo, probablemente se trata de un paraguas muy viejo que se transformó en fantasma. En los dibujos que acompañan al cuento popular tradicional El gorrión de la lengua cortada, solía aparecer un paraguas fantasma de estilo chino. Así que, posiblemente por eso, ha arraigado la creencia popular de que, si pasan de los 100 años, los utensilios terminan albergando un espíritu y pueden echar a caminar solos. Desde hace mucho tiempo atrás, el Kazabake se representa como una criatura de un solo ojo que se ríe sacando la lengua, por lo que encierra cierto carácter entrañable. Hace mucho tiempo se contaba la historia sobre un paraguas fantasma que vivía en un lugar de la prefectura de Totón, llamado Misoguchi, y que en los días de mucho viento se llevaba a la gente por los aires. También en este caso se decía que la criatura tenía un solo pie y un solo ojo. Este yokai se aparece a menudo en las prefecturas de Akita, Iwate y Miyagi. En la mitad de la noche, un hombre sintió que algo raro sucedía con el durmiente de al lado. Encendió la lámpara y vio una gran forma borrosa de color negro encima de su compañero. Consistía en una especie espesa de niebla negra con algo similar a un rostro que estaba situado justo por encima de la nariz y boca del hombre que dormía. Cada vez que el durmiente respiraba,
La masa negra se agitaba como si fuera una neblina que revoloteaba, y el hombre bajo ella jadeaba entre sudores con aspecto de estar sufriendo. Estas situaciones se deben a que el Kuro Bozo aspira a la respiración de los durmientes y con ella la energía vital que encierra. Parece que tiene predilección por atacar a los niños o a la gente enferma. Dicen que cuando el cuerpo se debilita, resulta más atrayente para el yokai Kuro Bozo. Al parecer el yokai llamado Kuro Niudo, que se aparece en lugares como los edificios reservados a vivienda en los castillos, es también un tipo de Kuro Bozo. El Kuro Niudo es una masa informe que recubre a los durmientes y los mantiene en un estado de inmovilidad tal que se diría que están atados. Dicen que a veces, cuando uno entra en una casa abandonada o semiderruida, creyendo que no hay nadie, puede llevarse un susto al ver cómo en los recuadros de las puertas corredizas de papel aparecen infinidad de ojos. Este fenómeno es conocido como el Mokumokuren o la banda de ojos, y nadie sabe cuál es su origen. En su libro Viaje por las historias sobrenaturales de Tonoku, Norio Yamada cuenta la siguiente historia. Un hombre llamado Hanzawa Gosuke, dueño de un aserradero de Edo, iba de camino a Tsugaru para comprar madera. Como le pareció un despilfarro alojarse en una posada, decidió acomodarse él solo en un caserón abandonado que encontró cerca de su camino. Cuando echó un vistazo a las puertas corredizas de papel, vio que en todos y cada uno de los recuadros aparecían un par de ojos. Entonces les gritó: ¿Por qué me están mirando ustedes? Entonces los ojos comenzaron a flotar en torno al enfadado Gosuke, rodeándolo por completo. Sin embargo, el hombre no solo no se asustó, sino que comenzó a meter los ojos uno por uno en un saco y luego de regreso a Edo se los vendió a un ocultista. Este yokai muestra un deseo desenfrenado hacia las cosas de comer. Se aparece en cualquier parte y lo devora todo. Incluso es capaz de comerse los cadáveres. Dicen que el Kogai era una persona que en vida tenía un carácter obstinado, avaro, incumplidor de cualquier ley, y que en todo momento actuaba pensando únicamente en sí mismo, sin temer nada ni a nadie. Cuando una persona así muere, su apego por las cosas de este mundo es tan fuerte que es incapaz de cruzar al otro mundo, y se manifiesta en el nuestro como una figura de aspecto monstruoso. Pero además, como en el mundo de los muertos también se dedican a realizar actos deplorables, ahí también es temido y odiado. Así consta en un libro del periodo Edo titulado Relatos Nocturnos de Tosain. Los textos budistas comparan a este ser con los zorros, y probablemente por eso la palabra Kogai influye en el ideograma de zorro. También dice que la palabra Kogai, que se utiliza para describir algo que nos da miedo, tiene su origen en esta criatura. Antiguamente, cuando el comité contra incendios de alguna población se reunía para beber sake, sus miembros aprovechaban la ocasión para hablar de todo tipo de cosas. En estos casos, normalmente el que contaba algo divertido siempre era el mismo. Sin embargo, en una de estas ocasiones en que determinado grupo se reunió, el hombre que con sus historias siempre se convertía en el centro de atención, tardó en aparecer. Finalmente se presentó en la puerta, pero antes de entrar dijo: «Me ha surgido un compromiso urgente, así que tengo que marcharme». Pero el jefe del grupo echó sake en una taza de té y se la ofreció, obligándole a pasar y sirviéndole una taza tras otra. Y luego le pidió que, aunque solo fuera una historia, contase algo interesante. Borracho como estaba, el hombre parecía haber olvidado su compromiso y se puso a hablar largo y tendido. Al cabo de un rato,
escucharon un revuelo de voces en el exterior, diciendo que alguien se había ahorcado ante la puerta del local. Al oír esto, el jefe le dijo al hombre que debía de estar agradecido de haber entrado, ya que el Kubire Oni estaba a punto de poseerlo, y preguntó ¿cuál era ese compromiso tan importante del que hablaba? Y éste le respondió que había sentido deseos de ahorcarse. Dicen que cuando la luz de la luna incide en las casas donde vive una criatura sobrenatural, se aparece la sombra de una mujer. Y también cuentan que donde vive un hombre solo, la Kage Ona se instala para vivir ahí. Hace mucho tiempo, un samurái fue a visitar a un amigo en un día de lluvia, y al ir a plegar el paraguas ante la puerta, vislumbró en la ventana el rostro de una mujer joven. Al preguntarle a su amigo si había alguna mujer en la casa, éste le respondió que desde el fallecimiento de su esposa no había mujer alguna. Tras un rato intercambiando copas de sake, se perfiló en una de las puertas correderas de papel la sombra de una mujer, y el amigo señalándola, dijo: «Ah, así que como pensaba, si había una mujer aquí, ¿verdad?». Y el otro se rió y contestó: «Eso es la Kage Ona. Para alguien de mi situación, es agradable que haya un toque femenino aquí, aunque sea el de un fantasma». Luego vieron una bella mujer en el jardín, pero no mostraba ninguna intención de acercarse. Cuando finalmente se acabó el sake y salieron afuera, ante la puerta vieron una extraña anciana que caminaba llevando un pequeño tamboril colgado del cuello. Es posible que en realidad esta fuera la auténtica figura de la Kage Ona. En cualquier caso, resulta difícil determinar cuál es su verdadero rostro. Al atardecer por la noche, una tela blanca de unos 10 metros de largo revoloteaba por los aires como si se desplazara haciendo ondulaciones. Dice que este yokai se aparecía hace mucho tiempo en la parte de la prefectura de Kagoshima, llamada Kozumi, y en los alrededores del monte Kongen, que se yergue en las proximidades de la bahía de Shibushi. Por lo visto era muy temido, sobre todo por los niños. Paradójicamente su aspecto no tiene nada de temible. Es más, alguien un poco distraído no pensaría sino que el viento se ha llevado alguna tela que estaba puesta a secar. Sin embargo, como se trata de criaturas que atacan a la gente, no hay que juzgar a los yokai por su aspecto. Cierta noche, un hombre recorría con prisa el camino hacia su casa. De pronto, descendió del cielo una tela blanca que cayó ante sus pies. Debido a la sorpresa, se paró en seco y entonces dicha tela se le enroscó en el cuello. Al momento el hombre desenvainó la pequeña espada que llevaba en el cinto y cortó con ella la blanca tela. Cuentan que entonces la criatura desapareció, pero que las manos del hombre quedaron empapadas en sangre. El Itan Momen hace cosas de este tipo, como enrollarse en el cuello de la gente, estrangulándola o envolviendo su... Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.